revelado, cómo una nueva babá transformó la vida de los gemelos de un millonario en solo 30 días. Claudia, una madre soltera de 28 años, sabía que la vida a veces pisoteaba los sueños. En uno de esos vibrantes barrios de Bogotá, su pequeño Samuel la sonreía con esos ojos grandes que iluminaban hasta los días más grises. Pero la desesperación apretaba su pecho cuando las cuentas no se pagaban solas. Una noche, mientras pensaba en cómo sacar adelante a su hijo, una oportunidad inesperada llegó a ella, un trabajo como niñera para los gemelos de Alejandro, un poderoso empresario que parecía tenerlo todo, menos a sus hijos. Desde el primer momento, Claudia sintió una punzada en el corazón al ver a Tomás y Valentina rodeados de lujos, pero tan vacíos. Necesitaban más que juguetes caros, querían cariño, una sonrisa genuina, un abrazo que no fuera plástico. El primer día, mientras los llevaba a jugar al parque, risas y gritos de alegría llenaron el aire. Claudia les mostraba cómo trepar los árboles, y sus ojos brillaban de felicidad. Ella revivía su propia infancia en esos momentos, sintiendo el viento ligero acariciar su cara, mientras los gemelos reían a carcajadas, pero la vida tenía su propia forma de poner obstáculos en el camino. Tras un malentendido, Alejandro, con su mente atrapada en el trabajo, sospechó que Claudia buscaba manipular a sus hijos. ¿Cómo te atreves?, le dijo en su elegante oficina, llenando el aire de tensión. En ese instante, Claudia sintió que el dolor le atravesaba el alma. Era una joven madre que solo quería lo mejor para Samuel y para estos pequeños que, como ella, solo querían un poco de amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, desbordando la rabia y la tristeza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el conflicto se agudizaba. La comunidad comenzó a murmurar defendiendo a Claudia, recordando sus propias luchas y el sacrificio que había hecho por su hijo. Con lágrimas en los ojos, se armó de valor y confrontó a Alejandro nuevamente, revelando esas vulnerabilidades que ambos ocultaban. Ser padre significa mucho más que dinero y cosas, le dijo Claudia, su voz temblando. En ese momento, el ambiente en la oficina cambió, el aire tenso se volvió pesado de sentimientos. Era un encuentro poderoso, donde el amor y la conexión empezaban a cruzar las barreras de clase. Pero en la cúspide de aquella revelación un acontecimiento aterrador iba a golpear la frágil armonía que comenzaban a construir. Claudia sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría realmente recuperar la confianza de Alejandro y mantener unida a esta nueva familia? La duda se asomaba, dejando al lector en un suspenso que prometía más emociones por venir. ¿Cómo se desataría la historia? Las páginas estaban llenas de promesas, pero la verdad era que el camino apenas comenzaba. Claudia no podía dejar de pensar en aquel momento tan intenso con Alejandro. Las palabras que le había lanzado como un dardo, y la mirada llena de juicio que él le había devuelto, resonaban en su mente. Sin embargo, había un pequeño destello de esperanza en su interior. ¿Podría cambiar su percepción? Si había algo que había aprendido de su propia vida, es que las conexiones eran lo más importante. Mientras dejaba la oficina aquel día, sintió que la lucha apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron de un modo extraño. La atmósfera en casa de Alejandro era más tensa, casi tangible. Los gemelos parecían notar la tensión y miraban a Claudia con preocupación. A pesar de su propia lucha interna, ella hacía todo lo posible por mantener la sonrisa en su rostro, organizando juegos y actividades que llenaran de alegría aquel hogar. Cada risa de Tomás y Valentina era un bálsamo para su corazón. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Claudia les propuso hacer una manualidad con materiales reciclados. ¿Qué les parece si construimos un cohete para jugar a ser astronautas? Los ojos de los pequeños se iluminaron ante la idea y, por un momento, se olvidaron de los problemas.
Claudia sintió que la magia de esos momentos era su mejor defensa contra la incertidumbre. Al final del día, mientras el sol se ponía, Claudia vio a Alejandro asomarse por la ventana. Su expresión mostraba una mezcla de curiosidad y desconcierto. Cuando terminó la manualidad, ella se acercó con un cohete de cartón en las manos y lo exhibió con orgullo. «Mira, Alejandro, los gemelos son unos expertos astronautas ahora. ¿Quieres volar con nosotros?». Él dudó un segundo antes de dejarse llevar por la energía contagiosa de los niños. Logró esbozar una sonrisa, pero su mirada aún cargaba el peso de agravio. «Esto es interesante», dijo, sus palabras con un tono que no obstante parecía querer encontrar un camino hacia la apertura. A medida que los días se transformaban en semanas, Claudia se dio cuenta de que cada pequeña victoria era crucial. Un abrazo, una risa compartida, incluso un silencio cómodo entre ellos. Pero debajo de esa aparente calma, Claudia sabía que Alejandro aún luchaba con sus propios sentimientos. Era un hombre dividido entre el amor por sus hijos y el miedo a perder el control de lo que había construido. Una tarde, mientras organizaban una pequeña tarde de películas, Claudia tomó una decisión importante. «Alejandro, ¿podemos hablar un momento?». Lo llevó al balcón, donde el sonido del tráfico se desvanecía hacia el horizonte. «Sé que no lo has visto, pero algo ha cambiado en Tomás y Valentina. Ellos son felices, y creo que eso es más importante que cualquier cosa material». Sus palabras colgaron en el aire, mientras Alejandro, con el ceño fruncido, se debatía entre su instinto protector y el deseo de abrir su corazón. Antes de que la conversación pudiera avanzar, el teléfono de Alejandro sonó insistentemente. Era un recordatorio de una reunión inminente. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo, mientras se alejaba con un gesto de manipulación que le era familiar. Claudia se sintió frustrada y cansada de luchar contra una pared. Sin embargo, la mirada de los gemelos, buscando en ella respuestas con su genuina inocencia, le dio fuerzas. Sabía que no podía rendirse. Al mismo tiempo, un oscuro secreto del pasado de Alejandro empezaba a asomarse entre las sombras de su vida perfecta. Un secreto que pondría a prueba su frágil vínculo. Cuando Claudia escuchó el tono de alarma en la voz de la señora Marta, la cocinera, su instinto maternal se activó. «Claudia, ven rápido, parece que algo no está bien». Sintió que el corazón le iba a estallar. ¿Qué estaba sucediendo ahora? ¿Estaba relacionado con Alejandro? Mientras se precipitaba hacia la cocina con la incertidumbre apoderándose de ella, hizo un profundo esfuerzo por mantener la calma. ¿Qué más podía ocurrir en este torbellino emocional? Todo lo que podía hacer era luchar por la familia que había empezado a construir, aunque el futuro se mostrara incierto. ¿Sería posible que el verdadero desafío estuviera apenas por comenzar? Claudia apenas cruzó el umbral de la cocina cuando se encontró con una escena que heló su sangre. La señora Marta estaba de pie junto a la mesa, su rostro pálido y los ojos desorbitados. «Es Tomás, se ha caído y se ha golpeado la cabeza». Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Sin pensar, Claudia se lanzó hacia el pequeño, que yacía en el suelo con lágrimas en los ojos. Su corazón se encogió al verlo así. Sin embargo, incluso en medio del pánico, encontró la forma de calmarlo. «Hey, campeón. Mira, aquí estoy. Todo estará bien», le dijo mientras lo abrazaba con suavidad, sintiendo como las palpitaciones del pequeño eran un reflejo de su propia angustia. Alejandro llegó corriendo, el rostro enrojecido por la prisa y la preocupación. «¿Qué ha pasado?». Su voz era una mezcla de temor y confusión. Claudia podía verlo luchar por mantener el control, por no desmoronarse en la situación. «Se ha caído, creo que necesita un médico», respondió ella, mientras intentaba sonreír por Tomás, que la miraba con ojos grandes. «Pero está bien, solo un poco asustado». Alejandro se arrodilló a su lado e hizo una serie de preguntas rápidas a Marta, tratando de entender lo que había ocurrido. El ambiente en la cocina se había vuelto tenso, y las risas que alguna vez había compartido allí ahora parecían un eco lejano. Claudia sintió que toda su energía se drenaba, pero no podía permitir que la angustia la consumiese. Era el momento de ser fuerte. Con cuidado, levantó a Tomás en sus brazos y dijo: «Vamos al médico. Todo estará bien, mi amor». En el viaje al consultorio, el silencio en el auto era abrumador.
Tomás se acurrucó contra Claudia, mientras Alejandro manejaba con un ceño fruncido. El aire era denso con la presión de sus emociones no expresadas. Claudia podía sentir la tensión entre ellos, una lucha que iba más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando llegaron, el médico revisó a Tomás con amabilidad, asegurándose de que Claudia y Alejandro estuvieran tranquilos. Tras unas radiografías, el veredicto fue favorable. Solo una contusión y algunas horas de observación, aseguró el médico. Claudia sintió un peso salir de su pecho, pero la mirada de Alejandro permanecía intensa. Al salir, Alejandro finalmente rompió el silencio. Gracias por estar ahí, Claudia. No sé qué habría hecho sin ti. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Podía ver una grieta en la armadura que había construido a su alrededor. Había un rayo de vulnerabilidad en sus ojos, pero después también notó cómo se cerraba de nuevo. Lo haría 1000 veces más, le respondió. Son tus hijos, son lo más importante. Solo quiero verlos crecer felices. La voz de Claudia temblaba, pero estaba decidida a mostrar su verdad y su dedicación. El camino de regreso a casa estaba teñido de una nueva sensación. Era como si la experiencia compartida los hubiera unido en algún nivel, pero la sombra del secreto oscuro que acechaba a Alejandro seguía en el aire, como un monstruo que solo él podía ver. Ese día llevó a Claudia a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia y la manera en que a veces las tragedias pueden acercar a las personas. Pero su mente no podía escapar de la inquietante sensación de que algo más se avecinaba, algo que podría perturbar la tan deseada paz. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Claudia decidió que se enfrentaría a Alejandro, aunque eso significara abrir heridas que aún no estaban listas para sanar. Necesito saber más sobre tu pasado, dijo en voz baja, sintiéndose valiente y vulnerable al mismo tiempo. ¿Cuál sería la reacción de él? La tensión de esa pregunta hizo que el aire en la habitación se volviera espeso. Claudia mantuvo su mirada fija en él, esperando su respuesta, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Estaba lista para descubrir lo que escondería Alejandro? Alejandro la miró fijamente, sus ojos oscureciéndose como nubes de tormenta. El silencio se instaló entre ellos, tan pesado que podía sentirse en el aire. Claudia se sintió vulnerable, como si sus palabras fueran un hilo delgado que pendía sobre un abismo. ¿Por qué es tan importante para ti? Mi pasado es un lugar peligroso, Claudia, dijo él, su voz ronca, como si las palabras pudieran quemarle al salir. Hay cosas que no son fáciles de olvidar, cosas que a veces desearía que nunca hubieran sucedido. Claudia tragó saliva. Alejandro, te he visto luchar por tus hijos, preocuparme por ellos. Pero no puedo formar parte de tu vida si hay secretos que nos separan. Quiero entenderte. Quiero ayudarte. Él pasó una mano por su rostro, tensando su mandíbula. No se trata solo de mí. Mis decisiones han afectado a otros. No puedo arrastrarte a mi pasado. No quiero que los gemelos se vean envueltos en ese caos. La angustia en su voz era palpable, y fue entonces cuando Claudia comprendió que el peso que cargaba era más grande de lo que imaginaba. ¿Qué tan peligroso es?, preguntó ella, el corazón palpitando con ansias de respuestas. La luz tenue de la habitación iluminaba sus rostros, pero no podía disipar la sombra que oscurecía a Alejandro. Fue un momento crítico, un instante en el que ambos supieron que se estaban adentrando en aguas profundas. Peligroso. Si te lo cuento, no habrá vuelta atrás, susurró. Lo que revelaré podría cambiarlo todo. La mirada de Claudia se aferró a la suya, llena de determinación. Estoy lista, Alejandro. No quiero vivir en la incertidumbre. Ya hemos atravesado tanto juntos, ¿qué puede ser peor que esto? La tensión entre ellos se mantuvo durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Alejandro se inclinó hacia ella, su voz era casi un susurro. De acuerdo, pero debes prometerme que entenderás y que no me juzgarás. Mi vida antes de ti y los niños no era un cuento de hadas. Claudia asintió lentamente. Estaba dispuesta a escuchar, a abrir su corazón y su mente, aunque el miedo le chorreaba por las venas.
Pero también había algo en su interior que le decía que esto podría ser el momento que cambiara no solo su relación, sino sus vidas. Mientras los recuerdos de Alejandro comenzaban a emerger, sus ojos se llenaron de dolor. Cuando era joven, estaba rodeado de malos amigos y malas decisiones. Alguien cercano a mí se metió en problemas con la ley. Y yo estaba demasiado involucrado. Perdí mucho. Y esas consecuencias siempre me han seguido, me han marcado. Claudia sintió una punzada de tristeza. Era difícil imaginar a Alejandro, un hombre tan fuerte y protector, como alguien que había sufrido. ¿Perdiste a alguien?, preguntó, temiendo la respuesta. Sí, él murmuró, la voz quebrada. Mi hermano. Fue un accidente, pero yo me sentí culpable. Desde entonces, he intentado alejarme de ese mundo, pero nunca he podido escapar del pasado. Y cuando se trata de mis hijos, tengo miedo. Miedo de que los alcance. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Claudia. Podía sentir su dolor, su vulnerabilidad. Ella se acercó y lo abrazó fuerte, deseando que su cercanía pudiera borrar un poco de esa carga. Te prometo que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. No estás solo en esto, Alejandro, le dijo con firmeza, mientras él la abrazaba en respuesta, buscando consuelo. El ambiente de la habitación había cambiado, y aunque la oscuridad del pasado de Alejandro seguía pesando, había una chispa de esperanza en el aire. Claudia sabía que era un primer paso, pero también que quedaba mucho camino por recorrer. Pero de repente, el timbre del teléfono resonó como un eco en la noche, rompiendo el momento y la tensión fluyó de nuevo. Claudia se separó del abrazo, sintiendo una inquietud repentina. ¿Quién podría ser a esta hora? El rostro de Alejandro se endureció, y una sombra llegó a sus ojos. No lo sé, pero espero que no sea lo que temo. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más escondía Alejandro que estaba a punto de salir a la luz? El sonido del teléfono seguía resonando en la penumbra, como un latido inquietante que amenazaba con romper la delicada conexión que Claudia había comenzado a construir con Alejandro. Pese a su incomodidad, un impulso irracional la llevó a querer atender la llamada, como si respondieran a un grito silencioso que lo requería. No, espera, dijo Alejandro, su voz firme pero casi quebrada. Déjame contestar. No sé si esta es la llamada que he estado evitando. Claudia sintió cómo la ansiedad se apoderaba de la habitación. Observó cómo Alejandro, con movimientos cautelosos, se acercaba al teléfono y deslizó el dedo sobre la pantalla. El rostro de él se tornó más serio al ver el identificador del número. Es de la oficina, murmuró, y su tono reveló una mezcla de preocupación y resignación. ¿De verdad es necesario responder? Claudia no pudo evitar cuestionar, el corazón le latía desbocado. Tal vez puedan esperarte. Alejandro negó con la cabeza, aún mirando la pantalla como si fuera una bomba a punto de estallar. No puedo, dijo con un suspiro pesado. Esto ha sido parte de mi vida desde que me metí en aquel lío. No tengo opción. Con un profundo aliento, presionó el botón y llevó el teléfono a su oído. Hola, comenzó, y la voz al otro lado fue un torrente de información rápida y contundente. Claudia no podía oír lo que decían, pero podía sentir el cambio en la atmósfera, como si la presión en el aire hiciera que el lugar se volviera irrespirable. Mientras Alejandro escuchaba, su expresión se transformó. Claramente, las noticias no eran buenas. A cada palabra, su rostro se endurecía más, hasta que finalmente dio un paso atrás, su mano temblando ligeramente al colgar la llamada. Claudia dio un paso hacia él, inquieta. ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió?, preguntó, su voz casi un susurro. Es sobre ellos. Alejandro respiró hondo, tratando de controlar las emociones que golpeaban con fuerza contra su pecho. Uno de mis antiguos socios ha aparecido. Dijo que hay problemas que pueden involucrar a los gemelos. El mundo de Claudia se volvió gris. Esa amenaza de su pasado que había temido durante toda la conversación aún acechaba. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieren de ti? Quieren asegurarse de que no me involucre más. Aún tengo enemigos dentro de ese círculo, Claudia.
Él mencionó algo sobre un pago atrasado y que no puedo dejar que los niños se vean arrastrados a este asunto, le explicó rápidamente, la angustia reflejada en sus ojos. En ese momento, algo dentro de Claudia se encendió. No podía dejar que ese miedo dominara a Alejandro. Vamos a enfrentarlo juntos. No tienes que cargarlo solo. Su mirada se hizo más intensa. ¿Y si lo que tiene que decir puede ponerlos en peligro? Claudia, ya he perdido a una parte de mi familia. No estoy dispuesto a arriesgar a los que más amo. No lo estás haciendo solo. Tienes que entender, insistió ella, tomando su mano. Permíteme ser parte de esto. Prometimos enfrentarlo todo juntos. Pero la mirada de Alejandro permanecía en sus ojos, llena de incertidumbre. Es complicado, Claudia. Este mundo no perdona. La determinación de Claudia no se doblegó. Nada es más complicado que perder a alguien que amas. Confía en mí, por favor. Necesitamos saber qué quieren y cómo podemos detener eso. Sus palabras parecieron abrir una brecha en la muralla que Alejandro había construido, aunque de manera tenue. Justo cuando parecía que una chispa de esperanza podría resplandecer entre ellos, el timbre del teléfono volvió a sonar. Ambos intercambiaron miradas preocupadas, sabiendo que la tensión aún no había terminado. ¿Y si es ellos? Alejandro preguntó, apretando los dientes, mientras miraba la pantalla que mostraba el mismo número. El corazón de Claudia se detuvo por un momento. Entonces será el momento de demostrar quiénes somos realmente. Enfrentando la noche y la incertidumbre que les esperaba, Alejandro tomó una respiración firme. Se acercó al teléfono una vez más. Listo, vamos a ver qué quieren. Al presionar el botón, Claudia sintió que el aire se volvía más denso. Lo que estaba a punto de descifrar podría cambiar no solo su relación con Alejandro, sino también el futuro de sus hijos, y mientras la llamada se conectaba, una oscura voz resonó al otro lado, dejando entrever que su pasado nunca había estado realmente tan lejos. Una respiración profunda llenó el silencio que se había apoderado del ambiente. La voz al otro lado del teléfono era fría, como un viento helado que advertía del peligro inminente. Alejandro, dijo la voz con un tono grave. Me alegra que hayamos podido hablar. Alejandro se tensó al instante, y Claudia sintió como una sombra cubría su mirada. ¿Qué quieres? La pregunta salió de los labios de él como un disparo. ¿Sabes bien por qué estoy llamando? La situación se ha vuelto insostenible. Necesitamos vernos. Esta vez, no habrá escapatorias. El corazón de Claudia se aceleró. No podía permitir que el miedo dominara la situación. No te creo. ¿Qué es lo que realmente quieres?, interrumpió ella, consciente de que necesitaban claridad. Quiero a Alejandro, y lo que desea proteger, respondió la voz con una calma inquietante. Este juego solo puede terminar si todos aceptan sus roles. No estoy aquí para dañar a nadie a menos que me obliguen a ello. Alejandro cerró los ojos, apretando los músculos de su mandíbula, y por un momento, Claudia temió que su determinación comenzara a flaquear. Ya no estoy en eso, afirmó él con voz tensa. Volví a vivir una vida normal. ¿Por qué no dejas a los niños fuera de esto? Porque tus elecciones del pasado son como sombras, siempre te seguirán, Alejandro. Hiciste enemigos poderosos. No me hagas buscar lo que no deseo. Claudia apretó la mano de Alejandro, intentando transmitirle fuerza. La angustia era palpable, cada palabra que escuchaban era un ladrillo que erigía una barrera entre ellos y la vida que anhelaban. No puedes dejarlos que te una vez más a un juego de temores. Vamos a terminar esto aquí, hoy, afirmó ella, sorprendida incluso de su propia valentía. No puedes hablar así. No tienes idea de lo que implica esto, replicó Alejandro, sus ojos llenos de dudas e incertidumbres. Pero tú sí, y es hora de que enfrentes lo que has estado evitando, dijo Claudia, sin apartar la mirada. No quiero que temas por nosotros. La vida ya es demasiado difícil como para sumar más sombras. La voz en el teléfono resopló suavemente. Sé que no querrás escuchar esto, pero el tiempo se acaba. Si deseas protección para tu familia, deberás venir a mí. Solo entonces podemos llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo?
Solo hay una opción, y es que dejen a mis hijos en paz, dijo Alejandro, su tono más firme. No permitiré que interfieran en sus vidas. Te estás engañando si crees que tienes esa opción, Alejandro. Las cosas han escalado más de lo que imaginas. Si no te presentas en 2 días, habrá consecuencias que ni tú ni los pequeños podrán manejar. La llamada se cortó abruptamente, dejando un eco inquietante en el aire. Claudia sintió que el tiempo se detuvo, la sensación de vulnerabilidad invadió la habitación. Miró a Alejandro, cuyas manos temblaban en su regazo. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró ella, la angustia hundiéndose en su pecho. No puedo exponer a los gemelos, Claudia. No puedo arriesgar esto, respondió él, mirando hacia el suelo como si la culpa le pesara y le impidiera mirar su futuro. Pero ya estás en medio de esto. No podemos quedarnos aquí, esperando que vengan por nosotros. Luchar es la única opción, y lo haremos juntos, dijo Claudia, decidida. Las dudas de Alejandro parpadeaban en sus ojos, mientras la angustia de la realidad comenzaba a asentarse. ¿Y si no podemos ganar? Si no luchamos, ya hemos perdido. No están solos, somos un equipo. Y siempre lo seremos, retó Claudia, infundiendo en él un soplo de esperanza. Alejandro finalmente alzó la mirada. Pero antes de que pudiera compartir su decisión, un ruido proveniente del pasillo hizo que ambos se detuvieran. Era un sonido familiar, el pequeño pie de uno de los gemelos. Claudia y Alejandro se miraron, conscientes de que su mundo jamás volvería a ser el mismo. ¿Qué les diremos?, preguntó él, su voz ahogada por la preocupación. Lo que necesitemos, pero juntos, siempre. No dejaremos que el miedo nos divida, Claudia respondió, su determinación renovada. Escuchando más de cerca, ambos supieron que el hogar que habían construido podría ser desafiado más de una vez. Pero el amor por sus hijos era más potente que cualquier amenaza. Sin embargo, una pregunta quedó en el aire, sin respuesta. ¿Estarían listos para enfrentar el tormentoso camino que se avecinaba, sin saber cuán profundo había sido el engaño en su pasado? Un susurro tenue de pasos pequeños se escuchó en la puerta, y Claudia sintió que el corazón le latía con fuerza. La pequeña Sofía, de 5 años, apareció con su osito de peluche en brazos, sus ojos brillando con la inocencia de la niñez. «Mami, papi». «¿Pasa algo?», preguntó, con la voz entrecortada por el sueño. Claudia se agachó para mirarla a los ojos, intentando transmitir una calma que no sentía. «Nada, amor, solo estábamos hablando», le dijo con una sonrisa que apenas alcanzó sus labios. Alejandro se inclinó hacia adelante, buscando la cercanía de su hija. «Es bien tarde, Sofía. Ve a acostarte, ¿sí? Mañana será un gran día», la alentó él, aunque en su mirada había un torbellino de emociones. Sofía lo miró con curiosidad, notando algo extraño en el ambiente. «¿Estás seguro, papi?» «Parecen preocupados». «No, cariño. Todo está bien», respondió Claudia, apretando la mano de Alejandro, como buscando firmeza desde su contacto. Se enderezó y llevó a su hija de vuelta al pasillo. «Ya es hora de dormir», insistió, mientras su mente daba vueltas. Tenían que actuar. El tiempo se acababa, y cada segundo que pasaban juntos era un regalo. Una vez que Sofía se perdió de vista, Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y desolación. «¿Cómo vamos a manejar esto?», preguntó, su voz temblando. «Tendremos que investigar. Si nos mantienen en la oscuridad, no sabremos cómo proteger a los niños». «Necesitamos aliados», sugirió Claudia, intentando pensar con claridad. ¿Aliados? ¿Quiénes? Alejandro frunció el ceño, mostrando su escepticismo. «No lo sé. Tal vez alguien de tu pasado. Alguien que pueda ayudarnos a entender cómo salimos de este lío», respondió ella mientras se pasaba las manos por el cabello. Preocupada, Alejandro asintió lentamente, su mente regresando a experiencias pasadas, a personas que habían una vez sido parte de su vida y ahora parecían ser sombras. «No estoy seguro de a quién podría contactar», dijo, su voz llena de dudas. «La mayoría de ellos, no son personas en las que pueda confiar. Lo que sea necesario, Alejandro. Yo estoy contigo, pero será un camino muy peligroso».
Si realmente hay cosas oscuras acechándonos, necesitamos estar preparados, insistió Claudia. La convicción en su voz hizo que Alejandro la mirara con renovada determinación. En ese instante, el sonido del teléfono sonó de nuevo, sacudiéndolos de sus pensamientos. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro mientras su mirada se fijaba en la pantalla. Era un número que no reconocía, pero que parecía cargar un peso conocido. ¿Contestas?, preguntó Claudia, mirando con ansiedad la escena. No tienes que hacerlo. No puedo evitarlo, podría ser clave. Pero veamos cómo se desarrolla, dijo él presionando el botón para contestar. ¿Alejandro? Ya te he dado suficiente tiempo. Ha llegado la hora de que tomes una decisión, resonó la voz, cortante y enigmática, como un eco fantasma que había vuelto a atraparles. Tus días de evasión terminaron. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, y las sombras parecían acurrucarse más alrededor de ellos. No voy a dejar que te acerques a mis hijos, dijo Alejandro, hablando con valor irrefrenable. ¿Estás seguro de eso? Tus elecciones han sido peligrosas, y pronto te darás cuenta de que hay más en juego. Siempre hay un precio que pagar. Nos vemos pronto, resonó antes de que la línea se cortara una vez más. Alejandro dejó caer el teléfono como si le quemara la mano. Las gotas de sudor brillaban en su frente, y la expresión en su rostro se volvió aún más grave. Esto se está saliendo de control, murmuró, sintiendo que la presión aumentaba cada vez más. Claudia lo miró con determinación. Vamos a luchar, Alejandro. Debemos hacernos fuertes y nunca perder la esperanza de que podremos proteger a nuestros hijos. Con esa resolución, ambos sintieron como si la sombra de su pasado ya no pudiera mantenerlos cautivos. Pero a medida que avanzaban en su planificación, la incertidumbre seguía acechando a su alrededor, como un depredador al acecho, un paso en falso. Podría ser devastador. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿podrían descubrir la verdad oculta antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta se encontraba más allá del horizonte, en un mundo que prometía desvelar secretos oscuros de un pasado que no quería desaparecer. Alejandro corrió los dedos por su frente, tratando de asimilar el miedo que lo invadía. Claudia lo observaba, sintiendo la ansiedad crecer en su interior. Se dieron cuenta de que el tiempo no era su aliado, y cada segundo era una carrera contra las sombras que acechaban. Necesitamos un plan, dijo Alejandro, sacudiendo la cabeza. ¿Dónde empezamos a buscar? Quizá alguien en mi antigua vida tenga respuesta. No sé, quizás Andrés. Su voz se apagó, recordando al amigo con quien había perdido el contacto. ¿Andrés? De la universidad, ¿verdad? Siempre habías dicho que era astuto, sugirió Claudia, notando la luz de determinación en los ojos de su esposo. Sí, pero Alejandro dudó. Tuvo problemas después de graduarse. No estoy seguro de que sea la mejor opción. Es un riesgo que vale la pena correr, insistió ella, colocando una mano sobre su brazo. La familia es lo primero. Estamos juntos en esto, y probablemente, esa pueda ser una conexión valiosa. Claudia se dirigió hacia el escritorio del salón, donde se acumulaban antiguos documentos y recuerdos de su vida pasada. Mientras buscaba en medio del desorden, encontró una vieja dirección y un número de teléfono que Alejandro había anotado en una servilleta hace mucho tiempo. Aquí está, Andrés Ramírez. ¿Te animas a llamarlo? La idea de contactar a alguien del pasado le produjo una mezcla de miedo y nostalgia. Alejandro tomó la servilleta, sintiendo como los recuerdos de su juventud inundaban su mente. Tienes razón, dijo al fin, con un suspiro. Tengo que hacerlo. Mientras Alejandro se preparaba para marcar el número, el sonido de un leve golpe en la ventana los hizo saltar. Se miraron, paralizados. ¿Qué fue eso?, susurró Claudia, con el corazón acelerado. Probablemente solo el viento. Alejandro intentó tranquilizarla mientras sus manos temblaban al sujetar el teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, un nuevo golpe resonó. Esta vez más fuerte. Claudia, llama a la policía. Alejandro gritó, su voz llena de alarma. No, espera, respondió ella, escuchando con atención. Ese sonido, no es el viento. Suena,
como alguien tratando de entrar. Su corazón latía con fuerza mientras ambos se acercaban sigilosamente a la ventana. Fuera, las sombras se movían en la noche. Una figura se recortaba contra la luz de la calle, y cuando la puerta del jardín chirrió, sintieron que el miedo los envolvía. «Vamos a proteger a Sofía», dijo Alejandro, su instinto paternal abriendo paso a la acción. «Sigue atrás de mí». Con pasos silenciosos, se dirigieron a la habitación de su hija, el corazón latiendo con un ritmo frenético. La escena en la que habían imaginado momentos felices a la luz de la luna ahora se había transformado en un escenario de terror. La pequeña estaba ajena a lo que ocurría, dormida plácidamente, abrazando su osito de peluche. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era como si el mismo aire se hubiera cortado en un grito de desesperación. «Claudia». Alejandro miró a su esposa con pánico. «No podemos quedarnos aquí». «Tal vez sea un signo de que debemos movernos ya», sugirió ella, ya decidida a actuar. Despertar a Sofía podría ser arriesgado, pero quedarse era aún más aterrador. Mientras se preparaban para escapar, el sonido de pasos se acercaba a la puerta de entrada, y el mismo miedo que habían luchado por ahogar en su interior ahora amenazaba con aplastarlos. Un dilema emocional se presentaba ante ellos, y la vida que habían construido estaba a punto de desmoronarse. «Debemos actuar. Este es nuestro momento», insistió Claudia, tomando firmemente la mano de Alejandro. «No podemos permitir que nos atrapen». El sudor perlaba sus frentes mientras la tensión crecía, y cuando la puerta se estremeció con un nuevo golpe, supieron que el tiempo se les escapaba. ¿Lograrían salir antes de que las sombras los alcanzaran? La verdad detrás de su historia apenas estaba comenzando a revelarse, y el peligro estaba justo frente a ellos, esperando que hicieran su movimiento. La incertidumbre inundó el aire, y la pregunta resonó en sus corazones: ¿realmente podían enfrentar sus propios fantasmas y lo que acechaba en la oscuridad? La habitación respiraba un silencio expectante, como si el hogar conociera la tensión que lo invadía. Alejandro y Claudia se encontraban en la encrucijada de su vida, con una decisión que podía definir su futuro en un instante fugaz. El crujido de la puerta del jardín resonó nuevamente, un recordatorio de que el peligro podría estar más cerca de lo que imaginaban. «Claudia, tenemos que movernos. Ahora». La firmeza en su voz les daba un propósito. Con un rápido vistazo a la habitación, Alejandro notó la luz tenue del pasillo que iluminaba el rostro despreocupado de Sofía. Ella era su mundo, su razón de luchar. «¿La despertamos?», preguntó Claudia, con un nudo en la garganta. Sabía que despertarla significaba arriesgar su tranquilidad por la incertidumbre de lo desconocido. «Si la dejamos aquí», Alejandro no pudo terminar la frase. La imagen de su hija sola, vulnerable, era demasiado pesada de cargar. «Escoge tú», le dijo Claudia, en un susurro. La expresión en su rostro era un espejo de su temor, pero también de su amor inquebrantable. Alejandro respiró hondo y, con suavidad, se acercó a Sofía, que soñaba ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. La acarició la cabeza, deseando que su toque pudiera protegerla del horror que se acercaba. «Sofía, cariño, despierta», murmuró con voz suave. Los ojos de la pequeña parpadearon, confusos al encontrar el mundo de la vigilia lleno de sombras. «Papá, ¿qué pasa?». La voz de Sofía sonó suave, pero Alejandro pudo notar la preocupación en su mirada. «Hija, hay que salir de aquí. Puedes ser valiente por un momento», rogó Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sofía asintió, aún sin entender la magnitud del peligro. Mientras se preparaban para salir, un golpe hecho en la puerta principal hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. «No podemos. No podemos esperar más», gritó, girando hacia Claudia, que sostenía firmemente la mano de su hija. «Voy a abrir la ventana de la cocina. Podremos salir por allí», sugirió Claudia, tomando la iniciativa. Alejandro asintió, agradecido de tenerla a su lado. Mientras Claudia empujaba la ventana, un nuevo grito resonó en el aire, pero esta vez, era más cercano, más desesperado. «¿Qué está pasando afuera?», preguntó Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No lo sabemos, mi amor.
Pero estamos aquí y vamos a salir, respondió Alejandro, con más calma de la que sentía. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio a un grupo de personas, sus rostros distorsionados, gritaban y corrían, como si fueran sombras en una pesadilla que nunca terminaba. El terror se apoderó de su alma. Claudia, tenemos que irnos ya. La voz de Alejandro se convirtió en un rugido desesperado. Claudia finalmente logró abrir la ventana, y la fría brisa nocturna entró como un presagio. Sofía, sube primero, dijo, alzando a la pequeña para ayudarla a trepar hacia el exterior. Pero cuando la niña se aferró a la repisa, una sombra se deslizaba hacia atrás de ellos, acercándose por la puerta y acercándose más. Momentos de incertidumbre se convirtieron en un instante eterno. Alejandro miró a Claudia y Sofía, y allí, enfrentando el peligro, el sentido de unidad y amor que siempre habían compartido, se manifestaba. ¿Estás lista? Ahora o nunca, le dijo a su esposa. Claudia apretó la mano de Sofía, respirando profundamente mientras preparaba su corazón. Siempre estaré lista si lo estamos juntos, respondió, con un último vistazo hacia la puerta que se tambaleaba. Alejandro dio un paso al frente. Pero, justo cuando se preparaban para escapar, el sonido de una voz conocida los hizo detenerse en seco. Alejandro. Claudia. Soy yo, Andrés. La voz resonó fiel y angustiada, llegando del otro lado de la oscuridad. Los tres se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Podía ser él realmente? ¿Acaso el destino les brindaba una oportunidad de esperanza en medio del caos? La incertidumbre de la noche estaba a punto de desvelar más secretos. ¿Anudaría su pasado trágico con su presente aterrador? La noche era sombría, y el eco del nombre de Andrés reverberó en el espacio como un salvavidas en medio de un torrente. Alejandro parpadeó, incapaz de discernir entre la esperanza y el terror. ¿Andrés? ¿Eres tú?, gritó, tratando de alzar la voz sobre los ruidos que se cernían sobre ellos. Sí. Déjenme entrar. La desesperación en su voz rompía la barrera del tiempo y el miedo. Claudia y Alejandro intercambiaron miradas, una mezcla de incredulidad y alivio les inundó. No podían perder esta oportunidad. Sin embargo, el peligro seguía acechando, y el reloj seguía haciendo tic-tac. Claudia abrió la ventana aún más, permitiendo que Andrés entrara. Fue como si la luz regresara a su vida. Su antiguo amigo, que una vez había compartido risas y sueños, ahora parecía estar envuelto en los ecos de lo que había sido. Con un gesto decidido, Alejandro lo ayudó a entrar, y los tres se encontraron en la misma habitación, con las sombras acercándose. ¿Qué está pasando aquí? La preocupación se palpaba en la voz de Andrés. En sus ojos se veía que conocía el peso del pasado. Alejandro se apresuró a explicarle, su voz entrecortada. Mis enemigos han regresado. Amenazan a mi familia, y no sabemos cómo salir de esto. Vendrán por ustedes, y tienen que estar preparados, interrumpió Andrés, sus ojos arden de determinación. Conozco a algunos de esos tipos. Podemos enfrentarlos, pero necesitaré que confíen en mí. El temblor de la incertidumbre se redujo al escuchar esas palabras. Como si las piezas de un rompecabezas se unieran, Claudia sintió que el amor por su familia era la fuerza, el motor que los impulsaría a seguir. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz firme. Necesitamos crear un plan. Ellos saben que estoy aquí, y vendrán a buscarme, así que tenemos que movernos rápido, dijo Andrés, mirando por la ventana, evaluando sus opciones. ¿Dónde están sus hijos? La mención de Tomás y Valentina hizo que el corazón de Claudia latiera fuerte. Están bien, en sus cuartos, pero tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, respondió ella. Mientras Alejandro y Andrés discutían estrategias, Claudia tomó una respiración profunda. Se sentía entrelazada con sus dos hombres en un nexo de amor y amistad. Una familia que había nacido de las cenizas. El peligro seguía latente, pero juntos formaban un escudo. Rápido. Vamos a evitar el uso de la puerta principal, sugirió Alejandro, su voz llena de determinación. Abrieron la puerta de la cocina y se dirigieron hacia la parte exterior de la casa. Sin embargo, en el camino, Claudia sintió una presencia detrás de ellos. Era el picoteo del miedo, pero debía ser fuerte. Aquí abajo,
asegúrate de llevar a Sofía contigo, dijo, dejando claro que cada segundo contaba. Andrés asintió y tomó la delantera, guiando a la familia en la oscura noche. Con cada paso, el peligro inminente y el pasado de Alejandro parecían disolverse en el aire, haciéndolos resurgir como una familia decidida a luchar por lo que les pertenecía. Mientras avanzaban por el jardín, Claudia miró hacia atrás y vio sombras. Eran las figuras que se acercaban, dejando claro que la lucha estaba lejos de concluir. Alejandro, vamos, gritó, con el corazón palpitante, y los demás se apuraron hacia la salida. Al llegar a la calle, la adrenalina le dio fuerzas a Claudia. No dejen que se acerquen, tenemos que separarnos en dos grupos y encontrar un lugar seguro, dijo en medio de la confusión. Alejandro y Andrés asintieron en un acto sincronizado, listos para enfrentar lo que venía. Un grito resonante rompió la noche. Deténganse, una voz desconocida rugió mientras los hombres del pasado de Alejandro aparecían, reflejando en sus ojos el mismo horror que les acompañaba. Pero Alejandro no iba a dejar que sus demonios lo alcanzaran esta vez, no con su familia en juego. «¡Corre!», gritó, y mientras lo hacía, celaron el destino que los unía. Andrés los guiaba con pasos veloces, mientras Claudia con Sofía sostenida contra su pecho corría con el corazón en llamas, dejando atrás un pasado de sombras. Un cobertizo abandonado apareció a la vista. «Allí», dijo Andrés, señalando la entrada. «Es una vieja casa. Podría ser nuestra salvación o nuestra trampa». El miedo se transformó en valentía cuando se dieron cuenta de que la lucha apenas comenzaría. En el interior, la atmósfera compartida fue una mezcla de sudor y determinación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Claudia, su mirada fija en Alejandro. Sentía que el mundo exterior intentaba romperse, pero el amor que había crecido entre ellos era su refugio. «Vamos a enfrentar a quienes vienen por nosotros». «No me importa lo que venga, Claudia, lo hago por nosotros. Nunca dejaré que el pasado decida nuestro futuro», dijo Alejandro, su mirada ardía con la promesa de luchar. El viento soplaba afuera, y la noche parecía guerrera, pero allí, en ese cobertizo, la familia que formaron se preparaba para enfrentar el futuro. ¿Sería suficiente el amor para enfrentarse a la oscuridad? La respuesta estaba por llegar, y caminarían juntos, sin importar lo que significara, y mientras las sombras se acercaban, supieron que no solo lucharían por su seguridad, sino por su derecho a vivir en un mundo donde el amor fuera más fuerte que el miedo. Este beso de esperanza se selló en cada corazón, sabiendo que si permanecían unidos, nada podría romper el lazo que habían tejido en aquel hospital donde el dolor se convirtió en amor. Tenían una misión, y no mirarían atrás. La vida, la fe y el amor tomarían la delantera. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo y no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta emocionante saga. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos que el amor y la esperanza se multipliquen. Gracias por ser parte de esta historia.